Hola, ¿qué tal? En este ejercicio voy a resolver la integral de 6 por x más 8 por diferencial de x sobre 3 por 3x al cuadrado más 8 por x, todo esto a la potencia 2 tercios. Entonces, para resolver esta integral voy a usar la técnica de integración, de cambio de variable o sustitución. Entonces, para aplicar esta técnica, el primer paso es, de toda esta integral, seleccionar una expresión que sea el valor de la nueva variable, que va a ser u. Entonces esto se logra con éxito a través de la práctica y un poco de experiencia, o incluso a través de procesos de prueba y error. Entonces en este caso yo voy a decir que el valor de la nueva variable u va a ser este, 3x al cuadrado más 8 por x. Aquí lo voy a anotar. Entonces si yo derivo esto de aquí, va a quedar que la derivada de u con respecto de x va a ser igual. Si derivo 3x cuadrada, resulta 6 por x. Si derivo más 8x, únicamente va a resultar más 8. Entonces esto que está aquí es la derivada de esta parte. Pero yo no quiero la derivada, lo que quiero es el diferencial de la función. Entonces lo único que tengo que hacer para obtener el diferencial de la función, que es este de u, es despejar, por lo que este diferencial de x que está dividiendo aquí va a pasar al otro lado de la ecuación multiplicando. Es decir, va a quedar de esta forma. Va a quedar que el diferencial de u es igual a todo esto, 6 por x más 8, todo por el diferencial de x. Entonces, recordar que a partir de la derivada se obtiene el diferencial, que es el que interesa en este caso. Entonces, en muchas ocasiones, para evitarse un paso en esta parte, únicamente se obtiene esta derivada y en automático se multiplica todo por el diferencial de la variable con respecto a la cual se está obteniendo su derivada. Pero bueno, en este caso lo quise mencionar de esta forma para que observes de dónde es que se obtiene el diferencial. Se obtiene a partir de la derivada. Entonces, con el valor de u que ya establecí y con el valor del diferencial de u, que es este, voy a hacer el cambio de variable. Entonces, antes de resolver la integral, hago el cambio de variable de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la integral. Entonces aquí escribo la integral. Tengo aquí 6 por x más 8 por diferencial de x. Todo eso en conjunto, aquí lo tengo. 6 por x más 8 por diferencial de x. Entonces, haciendo el cambio de variable, todo eso en conjunto se va a transformar en diferencial de u. Entonces todo esto se va a transformar en diferencial de u. Luego esto queda entre 3, entonces aquí le voy a poner que esto queda sobre 3. Y tengo que esto, que es 3 por x al cuadrado más 8 por x, fue lo que establecí al inicio, que todo eso en conjunto, ahora en el cambio de variable se va a transformar en u. Por lo que, en lugar de escribir todo esto, voy a escribir acá, que es el valor de u, pero u está elevado a la potencia 2 tercios, entonces queda aquí u a la potencia 2 tercios. Entonces, haciendo el cambio de variable, toda esta integral grande se transformó en esta pequeña integral. Observo en esta nueva integral que tengo la constante 1 invisible sobre 3. Entonces, recordar que las constantes se sacan del operador integral, entonces va a quedar que esto es igual. Si saco el 1 tercio, queda 1 tercio por la integral del diferencial de u sobre u a la 2 tercios. Pero también recordar que cuando la variable aparece en el denominador, para integrar se tiene que subir al numerador. Y al hacer ese cambio, recordar que cambia el signo del exponente. Entonces esta u la voy a subir al numerador y va a quedar u a la potencia menos 2 tercios. Y me falta escribir este diferencial de u, entonces aquí escribo por diferencial de u. Entonces, para realizar esta integral que está aquí, se va a utilizar una de las fórmulas básicas que dice que la integral de u a la n por el diferencial de u va a ser igual a u a la potencia n más 1 sobre ese mismo número que es n más 1 más la constante de integración c. Entonces esta es la fórmula que se va a utilizar. Entonces voy a escribir el resultado. Acá abajo va a quedar que es igual a 1 tercio, ese no cambia. Al aplicar esta fórmula aquí en esta parte, quedará entonces que este 1 tercio va a multiplicar a u a la potencia n. Entonces aquí queda 1 tercio por u a la potencia n, que es, en este caso, n menos 2 tercios. Entonces aquí anoto u a la potencia menos 2 tercios.
Y entonces menciona la fórmula que se le tiene que sumar 1 en el exponente. Entonces aquí en esta parte le voy a sumar un entero o su equivalente, que es 3 tercios. Porque 3 entre 3 me da este 1 que me piden sumar. Entonces son equivalentes. Y eso lo tengo que dividir entre ese mismo número. Es decir, aquí tengo que dividir sobre menos 2 tercios más 3 tercios. Más la constante de integración c. Entonces quedaría que esto es igual a 1 tercio. Eso no cambia. 1 tercio. Que multiplica a la u, que va a estar elevado a la menos 2 tercios más 3 tercios. Resulta 1 tercio positivo. Entonces esta u a la 1 tercio la tengo que dividir entre este mismo número. Entonces queda sobre 1 tercio. Más la constante de integración c. Aquí en esta parte tendría que colocarle un 1 a la u a la 1 tercio para hacer la ley de la herradura de la siguiente forma. Quedaría u a la 1 tercio sobre 1. Y entonces tendría que multiplicar los extremos, u a la 1 tercio por 3 y 1 por 1. Entonces así, de esa forma quedaría. Este 1 tercio no cambia. Ahí queda 1 tercio. Y entonces al multiplicar este término por el 3, va a quedar 3 por u a la 1 tercio. Y al multiplicar 1 por 1, pues sigue quedando 1. Pero como 3 entre 1 sigue siendo 3, pues únicamente se puede dejar así. Aquí en esta parte observo que un 3 del numerador con un 3 del denominador, 3 entre 3 pues es igual a 1. Entonces se dice que estos valores de 3 se cancelan y únicamente va a quedar 1 por u a la 1 tercio, por lo que va a quedar nada más u a la 1 tercio más la constante de integración. Ese ya es el resultado de la integral con la nueva variable u. Sin embargo, antes de continuar, quiero mencionar un procedimiento que a veces se utiliza que ahorra este paso de la ley de la herradura. Es el siguiente. Supongamos que nuevamente se va a partir de aquí. Entonces se tendría que esto es igual a 1 tercio por el valor de u a la potencia menos 2 tercios más 3 tercios. Resulta u a la 1 tercio, que es lo que ya se había mencionado antes. Y esto se tiene que dividir entre ese mismo número, que es 1 tercio. Entonces lo que muchas veces se hace para evitarse este paso de la ley de la herradura es que en lugar de dividir entre 1 tercio, se multiplica por el recíproco del número que aparezca aquí. Por ejemplo, se tiene este 1 tercio. El recíproco de 1 tercio sería cambiar el 3 hacia arriba y el 1 hacia abajo. Entonces el recíproco de 1 tercio sería 3 sobre 1. Entonces aquí en esta parte, en lugar de dividir entre este número, se multiplica por el recíproco. Es decir, en lugar de dividir entre 1 tercio, lo que voy a hacer es multiplicar por el recíproco, que es 3 sobre 1. Entonces muchas veces esto ahorra tiempo, porque esto se puede hacer mentalmente. Obtener el recíproco de 1 tercio se hace mentalmente, y en lugar de dividir entre 1 tercio, multiplico por el recíproco, que en este caso es 3 sobre 1, y me evito de realizar la ley de la herradura. Entonces, de cualquier forma que se realice, al final debe dar el mismo resultado. Y entonces faltaría más la constante de integración c. Y entonces se tiene que esto es igual. Como ya se había mencionado, se tiene un 3 en el numerador con un 3 del denominador. 3 entre 3 es igual a 1. Entonces queda 1 por u a la 1 tercio, pues queda u a la 1 tercio. Y aquí se tiene 1 por 1, pues resulta 1. Pero se sabe que una cantidad entre 1, pues resulta la misma cantidad. Entonces únicamente se escribe en este caso como u a la 1 tercio. Y falta más la constante de integración c. Entonces se observa que se obtiene el mismo resultado, ya sea que se utilice la ley de la herradura o que se utilice únicamente multiplicar por el recíproco. Entonces, recordar que esto que estoy encerrando es el recíproco de esto. Entonces ya se tiene el resultado de la integral. Ya por último lo que se tiene que hacer es regresar al valor de u. Entonces el valor de u se planteó desde acá, desde el inicio, es 3x al cuadrado más 8 por x.
Entonces el resultado de la integral será el valor de u, que es 3x al cuadrado más 8 por x, a la potencia 1/3. Entonces, todo esto a la potencia 1/3, más la constante de integración c. Ahora, esto se puede dejar así escrito con exponente fraccionario o se puede escribir como radical de la siguiente forma. Quedaría 3x al cuadrado más 8 por x a la potencia 1. Y a esto se le está obteniendo raíz cúbica. Entonces quedaría raíz cúbica de todo eso. Pero también se conoce que este exponente 1, si no se escribe, se entiende que ahí está. Entonces lo borro y se entiende que ahí está presente. Entonces queda de esta forma y faltaría escribir más la constante de integración c. Entonces cualquiera de estos dos es el resultado de la integral que se ha pedido al inicio. Entonces recordar que a estos resultados se les conoce con el nombre de integral, antiderivada o primitiva. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.